estamos viviendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Hoy día vamos a utilizar la información de la clase anterior, ¿ya? Que el objetivo en general se mantiene, que es investigar los distintos sistemas económicos, el de mercado, el mixto, el centralizado, considerando las teorías que lo sustentan, las maneras como resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas experiencias de su implementación, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo en general, ¿ya? El objetivo de esta clase específicamente dice conocer y comprender cómo los sistemas económicos funcionan tomando diferentes decisiones económicas, ¿ya? Y nosotros vimos, recordemos, vimos tres sistemas económicos que son el sistema de libre mercado, también llamado capitalista, y el sistema centralizado, también llamado socialista, sistema socialista, y el sistema mixto, ¿ya? Y dijimos que se aplicó hubo experiencias en distintos países de estos sistemas en donde se implementaron en algunos lugares estos sistemas de manera, digamos, más completa. No hay autores que plantean que ningún país es completamente capitalista o completamente de economía centralizada, pero que sí existen países con economía mixta, que la mayoría de ellos. Ahora, históricamente, ¿dónde surgen estos sistemas? El sistema capitalista o de libre mercado en Estados Unidos, Gran Bretaña y lo que se llamó en un momento Europa Occidental, ¿ya? Después vamos a nombrar los países más específicos. Y el sistema centralizado, ¿dónde se estableció? Primero en lo que fue la Unión Soviética. Recuerden que la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética en la actualidad no existe como tal, ¿ya? Pero ahí surge toda esta forma de organización económica, que es un sistema centralizado, decide prácticamente o toma las decisiones económicas. También está China, ¿ya? Que mantiene una economía en que funciona por una parte como un sistema centralizado y por otro lado como actualmente como un sistema capitalista, ¿ya? Y está lo que se llamó en una época Europa Oriental, ¿ya? Eh, ¿qué países eran de Europa Oriental? En ese momento, hasta que cayó la Unión Soviética o desapareció la Unión Soviética como tal, eran países que estaban bajo la influencia de esta Unión Soviética, ¿ya? Países como, por ejemplo, Rumania, Polonia, ¿ya? Entre algunos ejemplos que son países que estaban bajo la influencia de lo que fue la Unión Soviética, ¿ya? Y por eso tenían también un sistema eh, económico de sistema centralizado. Y un sistema mixto, por ejemplo, en el caso de Chile. ¿Ya? En el caso de Chile ha tenido, en una época se aplicó el sistema de libre mercado o capitalista hasta la crisis del 29. Ya, después del año 29, en la década del 30, ya el Estado empieza a tomar un rol mucho más importante en la industrialización del país, ¿ya? Ya en los 40 se consolida eso después de un terremoto que hubo en que los gobiernos radicales, del Partido Radical, ya implementan un Estado fuerte, ¿ya? Entonces, no llegó a ser un sistema centralizado, pero era un Estado bastante fuerte, ¿ya? Y se va consolidando de a poco un sistema mixto. ¿Mm? Entonces, Chile en general tiene esas características y que uno de ustedes me decía también en una clase anterior, era más bien de libre mercado y que predomina, uno puede decir sistema mixto en que predomina el libre mercado. Y ahí uno a lo mejor podría estar definiéndolo, porque antes era como bien marcada la diferencia entre un sistema y otro, pero en la actualidad eso no está así tan marcadamente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, dice, lista de países que representan el capitalismo, ¿ya? Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Italia, Suecia, Holanda, Reino Unido, ¿ya? Se consideran países donde se aplica el sistema capitalista, siendo el origen del capitalismo en lo que fue el Reino Unido y los Estados Unidos, ¿ya? Y de países actuales que representan la economía centralizada, tenemos a China, la República Popular China, ese es el nombre, digamos, oficial de China, ¿ya? Ahora, ¿por qué puse entre paréntesis partido? Porque en general
¿ya? Los países que tienen un sistema centralizado en que el Estado toma las decisiones económicas, hay un partido que está en el poder, ¿ya? Y que es el que domina, obviamente, todas las políticas, las decisiones. En el caso de China, el Partido Comunista Chino, o el Partido Comunista de China, es el único partido, ¿ya? Hay movimientos que existen, pero están fuera de la ley y en China son sancionados severamente la gente que se opone, ¿ya? Por lo tanto, aquí China mantiene, como les decía, en la actualidad, ahora, en este momento, China tiene políticas centralizadas respecto de su funcionamiento político, de los derechos de los ciudadanos, pero también tiene políticas más bien hacia la tendencia capitalista, como es su relación con el resto de los países. ¿Ya? En cuanto a exportaciones, a importaciones, etcétera. Es cuestión de que nosotros, como les digo siempre, miremos los artículos y prácticamente todos dicen hecho en China, o made in China, o made in RPC, República Popular China, ¿ya? Entonces, en este momento es es un fuerte, digamos, decisión centralizada, pero en algunos aspectos la globalización los obligó a aplicar políticas más bien capitalistas en cuanto a lo que se refiere a el comercio exterior, importaciones, exportaciones. También está, y hablamos nosotros de este país que es bien especial, la República Popular Democrática de Corea del Norte, que es el nombre oficial, ¿ya? Y que tiene un solo partido, ¿ya? Que es el Partido del Trabajo de Corea. Aquí también, y aquí es peor todavía, porque todas las políticas, ya sean sociales, económicas, de tipo que sea, son tomadas por, en este caso, el partido que está en el poder y el gobernante que también está en el poder, que acuérdense que heredó el cargo de su padre. Y su padre, de su padre también, por lo tanto, vamos a la tercera generación de gobernantes, ¿ya? De Corea del Norte. ¿Mm? Y tenemos la República Socialista de Cuba, en que ahí está al mando el Partido Comunista Cubano, ¿ya? En que también, aquí Cuba también ha tenido que ir cambiando de a poco, adaptándose a lo que es la nueva realidad económica a nivel mundial. Por lo tanto, también ha establecido relaciones económicas con distintos países, ¿sí? Pero se mantiene esta decisión centralizada. Y tenemos la República Democrática Popular de Laos, que está en el sudeste asiático. ¿Y quién manda aquí? El Partido Popular Revolucionario de Laos, ¿ya? O sea, uno puede asociar muchas veces a que los países que mantienen una economía centralizada están siendo gobernados por un partido único, bastante poderoso y que toma decisiones económicas, políticas, sociales, culturales también, ¿ya? Entonces, antes no, antes si esta clase hubiese sido hace varios años atrás, antes de los 90, por ejemplo, aquí habríamos nombrado muchos más países y hartos países europeos, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tenemos economía centralizada. Y aquí aparece también un país que se nos repite, si ustedes se fijan, Alemania, países con economía mixta, ¿ya? Se habla de Noruega, Alemania, Dinamarca, Suecia, Canadá, Portugal, Francia, ¿ya? En general, en una economía mixta conviven o toman decisiones de manera, digamos, o lo más armónica posible, el Estado y el mercado, ¿ya? Entonces, aquí también, sobre todo, esto se da en los países que se habla de la economía socialdemócrata. ¿Mm? Entonces, se toman decisiones, ya sea el Estado toma decisiones en algunas situaciones, y el mercado también funciona en estas economías. Por eso tienen una parte de la economía capitalista y una parte de la economía centralizada. Por eso se habla de economías mixtas. Chile también en este momento estaría en ese tipo de economía, pero con más preponderancia a la economía de mercado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que cómo toman las decisiones los distintos sistemas frente a algunas situaciones? Por ejemplo, tenemos una situación, son casos reales, ¿ya? Y cómo estos sistemas económicos toman decisiones. Por ejemplo, tenemos un caso que es altos índices de cesantía, es decir, en un país determinado existen altos índices de cesantía o, en otras palabras, muchas personas que están sin, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros vamos a ir recordando. ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué decisiones se toman? ¿Las toma el Estado? ¿Las toma el mercado? ¿O las toman en conjunto? Si fuera una economía de mercado, las decisiones en general las toma el mercado. O sea, si no, ¿qué pasa si hay mucha cesantía? ¿Qué hace el mercado? El mercado trata de mantenerse, de funcionar. Si necesita gente, aquí va a contratar. En el caso del Estado, ¿qué hará el Estado? ¿Podrá dar más trabajo? Y en muchas situaciones, cuando hay alta cesantía, ya sea por distintos tipos de crisis, el Estado es el que va, en este caso, reacciona y en una economía de planificación central, el Estado tomaría la decisión, ¿ya? El Estado tomaría la decisión en este caso porque las toma todas. ¿Y qué es lo que hace? El Estado trata de dar trabajo de distintas fuentes, como sería, por ejemplo, cuando han habido crisis, eh, crear planes de construcción, por ejemplo, de obras públicas, ya en que se necesita mucha mano de obra, ya obras públicas, por ejemplo, construir carreteras, construir hospitales, escuelas, puertos, ¿ya? Y en que se necesita mucha mano de obra, por lo tanto, el Estado toma ese tipo de decisiones, ¿ya? ¿Para qué? Para bajar los índices de, en este caso, cesantía. En una economía mixta, aquí funcionan los dos. Por lo tanto, aquí incluso podrían funcionar de manera, digamos, de consenso, en que se ponen de acuerdo, en que el Estado aplica una política de construcción de obras públicas, por ejemplo, y los privados, en este caso, los privados reciben en algunos momentos, porque el Estado también lo hace, incentivos para contratar gente, ¿ya? ¿Qué incentivos? En el caso, por ejemplo, de Chile, en la actualidad existen incentivos para contratar jóvenes y también para contratar mujeres. El Estado le paga al empleador una bonificación por contratar mujeres y por contratar jóvenes. ¿Por qué mujeres y jóvenes? Porque son los que más altos índices de cesantía presentan, ¿ya? Entonces, frente al problema de la cesantía, el Estado es el que muchas veces toma las decisiones, ¿ya? Porque tiene herramientas para hacerlo, y en el caso de una economía mixta, en este caso, incentivos para contratar, estos incentivos se le pagan a los empleadores privados, ¿ya? Como les dije, incentivos como pagarles bonos especiales por contratar mujeres, por contratar jóvenes, ¿ya? Una forma de solucionar. El otro caso es altos precios de productos básicos, ¿ya? Eso se las voy a dejar a ustedes y al final de la clase ustedes me van a decir cómo cada sistema podría solucionar ese problema de altos precios de productos básicos, considerando productos básicos, la alimentación, por ejemplo, ¿ya? Eh, los medicamentos también serían considerados productos básicos, ¿ya? Altos precios de productos básicos, ¿ya? Y vamos a En un tercer caso está la colusión de precios de medicamentos, es decir, situaciones reales. Es decir, colusión es que, por ejemplo, los grandes laboratorios, puede ser, las grandes cadenas de farmacia, se ponen de acuerdo, se coluden, ¿ya? Se coluden, se ponen de acuerdo para fijar precios de medicamentos. Y en un país, y eso ha ocurrido en Chile, en un país como el nuestro existe lo que se llama libre mercado. Por lo tanto, no puede haber una fijación de precios, ¿ya? No pueden en todas las farmacias, por ejemplo, venderse el medicamento en todas al mismo precio. ¿Por qué? Porque aquí no se fijan, sino que hay libre mercado, tiene que funcionar en base a la ley de la oferta y la demanda. Hay medicamentos que son muy demandados, ya la gente los necesita, los compra y en algún momento dado a lo mejor no existen, no están escasos, ¿ya? Pero en otro momento estos productos no, y suben, tienden a subir de precio, pero cuando hay stock,
No debiera pasar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la colusión de precios de medicamentos? En un sistema de economía de mercado, un sistema capitalista. ¿Qué medidas se pueden tomar cuando ahí el Estado no tiene mucho que hacer? Se supone que el Estado eh, controla algunos aspectos, ¿ya? Y en algunos países tienen leyes especiales para evitar este tipo de, digamos, de manejos de los precios, ¿ya? Porque se supone que es libre mercado y debe funcionar. En una economía de planificación central no hay, ahí el Estado fija los precios. Por lo tanto, ahí no, polución no podría ser. En una economía mixta, aquí el Estado y los privados, que en este caso serían laboratorios, serían, por ejemplo, las cadenas de farmacia privadas, podrían tomar decisiones como, por ejemplo, sancionar, que existan leyes que eviten la colusión y aplicar estas leyes sancionando a quienes se pongan de acuerdo para fijar precios, ¿ya? Lo otro también que se puede plantear acá en una economía mixta es que en el caso de el Estado, el Estado tiene o puede crear laboratorios que sean del Estado, ¿ya? En algún momento el laboratorio Chile era del Estado, y ahora eso ya no es así, pero que hayan un laboratorio que esté, digamos, en manos del Estado, o farmacias que también estén a cargo del Estado, y los privados aquí en Chile, como las municipalidades, por ejemplo, fueron creando las farmacias llamadas las farmacias solidarias, las farmacias populares, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que las personas que son los consumidores se vean afectados con que se pongan de acuerdo las grandes cadenas, los grandes laboratorios se pongan de acuerdo o se coludan para fijar los precios de los medicamentos, ¿ya? Y en general no es cualquier medicamento, sino que son medicamentos que la gente necesita siempre. En tratamientos, por ejemplo, para las personas que sufren, por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, que siempre tienen que estar tomando medicamentos, que no pueden dejarlos, porque si no tienen problemas graves a su salud, ¿ya? Entonces se descompensan. Así que eso también es cómo el Estado va enfrentando y el mercado van enfrentando estas situaciones, que son situaciones reales, que en Chile, por ejemplo, ocurrieron. Y dice necesidades hospitalarias urgentes. ¿Ya? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se podría solucionar por parte del mercado, del Estado, las necesidades hospitalarias urgentes? ¿Qué vamos a entender por necesidades hospitalarias urgentes? Necesidades que los hospitales requieren satisfacer de manera rápida. ¿Ya? Los medicamentos, todos los implementos, vamos a pensar en este momento, los implementos que se necesitan para que las personas estén en las UCI, UTI, ¿ya? Las camas, todo lo que son oxígeno, todo el aparato que se necesita cuando una persona se agrava, ya que no es una pura cama, no es una pura persona que la atiende, sino que son hartas personas que están ahí a cargo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Siempre pensando que los recursos son escasos. Acuérdense que en la economía las necesidades siempre son bastante importantes, pero los recursos son escasos. ¿Ya? Pensar entonces, altos precios de productos básicos y necesidades hospitalarias urgentes. ¿Ya? ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo podría solucionarse? Ya, chiquillos, antes que me olvide, el jueves 15 de abril tendríamos nosotros prueba, ¿ya? De todo lo que hemos visto, ¿sí? Nos quedan, la prueba sería el jueves, nosotros tenemos clases jueves, nos quedan 2 clases más, ¿ya? La próxima semana haríamos una especie de evaluación, digamos, formativa, estaba sin nota, y en la clase del día jueves, del jueves 15, en la mañana haríamos una síntesis de la materia y en la tarde tendrían la prueba.
¿ya? A través de la plataforma WebClass y aquí nosotros entonces tendríamos que hacer esa síntesis y ustedes plantear las dudas y consultas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ustedes van a ir tratando de solucionar entonces, de responder, porque en la prueba yo puedo colocar casos así, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo reacciona? Puedo colocar la solución, pero la solución a lo mejor no corresponde al sistema que estamos planteando. Entonces, altos precios de los productos básicos y necesidades hospitalarias urgentes. Vamos a dejar de compartir. Ya. Ya, chiquillos. Necesito que entonces puedan desmutearse, por favor, para que me puedan contestar o escribir en el chat. O por el chat, chiquillos, si no están desmuteados, por favor. Ya. La primera situación, altos precios de los productos básicos. ¿Cómo respondería el Estado, cómo respondería el mercado ante la situación de los altos precios de productos básicos? Por ejemplo, altos precios de productos de alimentos, ¿ya? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué haría el Estado? ¿Qué haría el mercado en esa situación? Y la otra es necesidades hospitalarias urgentes. ¿Qué haría el Estado? ¿Qué hace el mercado frente a esas necesidades? ¿O hay alguien que no solamente una persona puede, Profe, dígame, Diego, te escucho. debería hacerse una tarjeta como tipo crédito, pero que entrega el gobierno para las personas que no pueden pagar sus productos básicos. Ya, ya, sí, eso sería como una idea. En este caso, sería la decisión la tomaría, el Estado tendría que tomar esa decisión de entregarle a las personas, y de hecho se hizo en el año pasado, se hizo en algunos lugares en que se le entregó a las personas, a algunas familias, por familia, no personas, unas tarjetas para poder acceder, como dices tú, Diego, a productos básicos. ¿Ya? Eso sería por parte del Estado que tendría que financiar eso. Ya, bien. Aquí me plantea entonces, deberían fijar los precios a los insumos básicos y más necesitados. Ya, eso también sería por parte del Estado, ¿cierto? Porque el Estado es el que tiene que tomar esa decisión. El Estado debería influenciar o disminuir los precios de los insumos básicos, ya que en Chile es uno de los países más caros de los insumos y con poco salario de paga a la gente. ¿Ya? Y en este caso, el mercado, los empresarios, podrían hacer algo, ¿no? Aquí también me plantean entregar caja de alimento, quizás dar un bono de una cantidad de dinero para que puedan comprar. Y esas son decisiones que el Estado toma. Pero, ¿y los empresarios, la parte privada, qué tendrán un rol que cumplir? Si hablamos de una economía mixta, la empresa privada, la que produce los alimentos, ¿podrían tomar alguna medida para solucionar este problema de los altos precios de los productos básicos? Porque en general, lo que usted ha mencionado son cosas que se han hecho en Chile, se han hecho también en otros países, pero en el caso, por ejemplo, de los empresarios, las empresas que producen, por ejemplo, productos básicos, producen alimentos, ya, ¿tienen algo que decir, algo que hacer ahí? ¿Qué piensan ustedes? Ya, ya, Valentina, sí, en algunos casos, en un sistema como el nuestro, sí. Mm, Eso ya, se les agregaría un impuesto. Un impuesto. Ahora, si se le agrega un impuesto a los empresarios, ¿qué hacen los empresarios?
¿Por qué? Al agregarse un impuesto, ellos suben los productos, por lo tanto subirían más los precios. Y ese impuesto, ¿a quién se le va, digamos, a asignar? Al consumidor, ¿ya? Aquí el empresario a lo mejor podría, ya, algunos empresarios podrían, en algunos casos, y funcionan muchas fundaciones, en que los empresarios donan, tal cual, donan algunos productos a algunos lugares, a fundaciones, sobre todo alimentos, ¿ya? ¿Por qué exactamente donaciones? Sí. ¿Por qué? Porque en el caso de los alimentos hay muchos que ya, y usted tiene que haber visto alguna vez, eh, exacto, sí, ahí está bien el razonamiento, Sebastián. ¿Por qué? Porque los alimentos, recuerden que tienen una fecha de vencimiento en general, ¿ya? Las verduras, todas esas cosas, uno se echan a perder rápidamente, por lo tanto, o se botan o se donan. Y en muchos lugares las empresas, los supermercados, el retail, donan los alimentos, ya que no están vencidos, que se pueden consumir y eso va, digamos, a satisfacer las necesidades de aquellos que no pueden pagar, ¿ya? Pero son alimentos en buenas condiciones, que no están vencidos y que ellos van reponiendo. Y si no los donan, los botan. Y no, si uno ve las alternativas, obviamente, botar los alimentos en este caso no sería lo más adecuado, lo más prudente, ¿cierto? Porque estamos hablando de recursos que son escasos. Entonces, las donaciones en general, muchos de ellos funcionan de esa manera y existen fundaciones que trabajan con ese tipo de donaciones. ¿Ya? Entonces, eso es en algunos aspectos. Aquí el rol del Estado, si ustedes Eh, se fijan, es bien importante, ¿ya? Pero también está el lado de los empresarios. Dime, Diego, Por quería algo. ejemplo, por ejemplo, que una producción que ayude y dona es Soprole. Ujú. Sí, Soprole que, por ejemplo, da yogures a casi todos los días, una gran caja de yogures a, a fundaciones como los niños con cáncer, unas veces a hogares del Sename, o a unas veces hogares o lugares donde viven mucha ujú, gente de sí, la calle. sí. Incluso a los comedores que estaban funcionando, acuérdense, todos los estas ollas comunes que empezaron a funcionar el año pasado, que en otras épocas de la historia de Chile también funcionaron bastante, también con crisis económicas bien fuertes. Eh, por lo tanto, ahí también están esas donaciones, todo lo que tú decías. Es decir, las personas que en general no pueden pagar por un producto, no están no tienen, ¿por qué? Porque no tienen trabajo, ¿ya? Porque no tienen el dinero como para pagar por un producto. Por lo tanto, aquí la idea es que estas fundaciones existen, están ahí para ayudar y que trabajan con ese tipo de productos. Ahora, pensando en que los productos básicos es la alimentación, pues nosotros tenemos la necesidad de alimentarnos, ¿ya? Fundamental para nuestra vida. Ahora, el otro problema era necesidades hospitalarias urgentes, o sea que los hospitales necesitan elementos urgentes, ¿ya? ¿Cómo se soluciona eso? Que el Estado, los empresarios, ¿cómo podemos? De hecho, se hizo algo el año pasado y todavía en algunos casos se siguen haciendo. ¿Qué pasa con los implementos hospitalarios, por ejemplo? Hablamos, a ver, todo lo que son, por ejemplo, estos aparatos que sirven para las UCI, UTI, equipos de oxígeno, ¿ya? ¿Cómo, quién toma las decisiones ahí, teniendo pocos recursos y hartas necesidades? ¿Qué puede hacer el Estado? Partamos por eso. ¿Qué puede hacer el Estado? En este caso, cuando con los hospitales están necesitando muchos elementos, ¿ya? ¿Qué pueden hacer los privados? ¿Qué se ha hecho también? A ver si se acuerdan lo que se hizo el año pasado, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hizo el Estado para satisfacer las necesidades hospitalarias urgentes? En este caso, nosotros estamos viviendo una crisis sanitaria urgente, ¿ya? ¿Qué es lo que... Ah, lo mismo.
En el caso de las necesidades hospitalarias urgentes, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer los empresarios privados? Tomando decisiones económicas. ¿Qué hace el Estado si hay unas necesidades hospitalarias urgentes? Los hospitales necesitan implementos, necesitan personal incluso, ¿ya? Respiradores, mascarillas, de todo. Eso. Ya, apoyar con los recursos y comprar exactamente ventiladores mecánicos, camillas, etcétera, etcétera. Ujú. Ya, vender los insumos pero más baratos. Sí, el Estado tiene una institución que les vende hay incluso medicamentos y los otros arrendar espacio. Ya, sí, también todo eso se hizo. Y acuérdense, los empresarios también adquirieron algunos implementos, ahí pensando en lo que se ha hecho en la práctica, adquirieron implementos especialmente en China, ¿ya? Y estos implementos se trajeron acá y fueron, digamos, traídos por instituciones que agrupan a los empresarios de distintos rubros. Ujú. Entonces, el Estado en conjunto, el Estado y los empresarios funcionaron. El Estado obviamente tiene mucho más poder, más recursos, más, a lo mejor uno podría decir, más contactos y ahí también se fueron trayendo los elementos que se necesitaban, que en algún momento fueron bastante escasos. Acuérdense que las mismas mascarillas, las que nosotros utilizamos normalmente, estaban escasas y muy caras, ¿ya? Entonces, todo eso, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que el Estado, los empresarios, toman decisiones económicas, ¿ya? Toman decisiones económicas, ya sea, digamos, que tienen que ver con situaciones reales como las que tenemos acá, y que siempre, siempre uno tiene que tener presente que las necesidades siempre van aumentando, siempre son hartas, y los recursos para satisfacerlas son escasos. Y ese es el gran problema, porque si no fueran escasos, no tendríamos esa situación, ¿ya? Entonces, exactamente. Aquí han hecho hartos aportes, chiquillos, y veo que están informados, ¿ya? Hay una plataforma, sí, del Estado para realizar compras, exactamente. Hay una especial para medicamentos y hay otra especial se llama Chile Compras, que tiene que ver con varios elementos. Entonces, sí, eso existe, ¿ya? Por lo tanto, hay elementos como para manejarse y hay que tomar esas decisiones, ¿sí? En general, las decisiones económicas implican varios aspectos y aquí uno ve que tiene que ver con la salud de las personas, con satisfacer necesidades como el hambre, por ejemplo, o la necesidad de alimentarse, con la necesidad de sanar o tratar una enfermedad, por ejemplo, que las personas no podían a lo mejor solventarla. Entonces, bien clarito, necesidades siempre están aumentando, los recursos son escasos y eso afecta en distintos aspectos al Estado, a los empresarios privados en su conjunto, ya sea el sistema que sea, siempre van a tener que estar tomando decisiones, sea un sistema capitalista o de libre mercado, sea un sistema eh, centralizado, socialista o un sistema mixto, ¿ya? Entonces, aquí eso es lo que quiero que les quede bien clarito, ¿ya? Cada sistema tiene sus características, sistema económico, pero todos tienen que tomar decisiones, ¿ya? Sobre todo cuando aparecen problemas que no están contemplados, ¿ya? Lo de esta pandemia no se sabía, hace 2 años atrás no se podía planificar una cosa así, ¿ya? Eso, chiquillos, entonces, no sé si hay dudas, consultas, gracias por el aporte, chiquillos, de los que participaron, ¿ya? Veo que saben, también informados, así que se agradece.